Hola amigos de La Cuarta, continuando con las entrevistas, en esta oportunidad hemos conversado con el politólogo Jorge Vallejo, quien nos brinda sus opiniones acerca del escenario político peruano. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor Vallejo, por esta entrevista, por concedernos esta entrevista al medio La Cuarta. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Bueno, empecemos con esta primera pregunta, ¿no? Hace poco, después de más de 43 días entre dilataciones por parte de Fuerza Popular y protestas por el retraso mismo de la proclamación del presidente Pedro Castillo, ¿cuál es su lectura sobre ello, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones ante este balconazo? Bueno, yo creo que esta elección deja muchas lecciones, ¿no? En primer lugar, la necesidad de fortalecer a nuestro sistema electoral, ¿no? Eh, Me parece a mí algo sui generis, como lo comentaba en otro medio, el hecho de que en pleno proceso electoral, el Tribunal Ético haya renunciado, por ejemplo, o parte de ellos, tres miembros, ¿no? En primer lugar, alguna anomalía, ¿no? En segundo lugar, que el Jurado Nacional de Elecciones haya estado incompleto, ¿no? Entonces, no con sus cinco miembros, sino solo con cuatro. Es decir, más allá de quién ganó, quién perdió, demás, y las simpatías o antipatías que cada quien pueda tener en todo su derecho, eh, nuestra institucionalidad sigue siendo débil, ¿no? O sea, tenemos órganos incompletos, se prorroga la elección de miembros del Tribunal Constitucional, ha habido momentos en que los hemos tenido en prórroga de ejercicio de sus funciones, o sea, ¿por qué no cumplimos con nuestros plazos? ¿Por qué no validamos los documentos de los candidatos a tiempo? ¿Por qué nos damos cuenta que tal persona ocultó tal cosa u otra en su información personal cuando ya es demasiado tarde, cuando el proceso ya pasó? Entonces, yo creo que nos falta aún mucha madurez institucional, ¿no? Y que las instituciones llamadas a ver estos temas, pues sean mucho más acuciosas, ¿no? Más detallistas en lo que tienen que revisar, en el trabajo que tienen por mandato que cumplir. Eso como una primera lectura, ¿no? Lo segundo es, pues, esta es una elección para todos entendida, demasiado polarizada, una elección con un marcado discurso populista, que yo espero que cambiemos esto ya en el momento de gobernar, ¿no? Y que realmente se piense que no se gobierna para un grupo, para una ciudad o para un sector o grupo en particular, sino para todos los peruanos, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver con el mensaje del 28 de julio, ¿no? ¿Qué es lo que se nos va a presentar luego de esta elección tan intensa, ¿no? Y de estos meses de campaña tan intensos, que se nos va a presentar como primeras acciones y hacia dónde va a enrumbar el gobierno que acaba de ser proclamado, ¿no? Siguiendo esa línea, ¿cuál es su lectura con respecto al papel que va a tomar el Congreso frente a este Ejecutivo? Teniendo en cuenta, como usted lo señala, no hay que ver por un partido en específico, pero tenemos un Congreso polarizado, 10 partidos en todos los escaños. ¿Cuál es su lectura sobre ello? Voy al primer punto nuevamente, ¿no? El tema de nuestra falta de institucionalidad, que es lo que siempre se dice, pero se hace poco, creo yo, todavía para fortalecerla. Esto es una debilidad propia de que las organizaciones políticas siguen siendo, pues, muy enclenques, ¿no? Tuvimos en el Congreso disuelto seis bancadas que terminaron siendo 12 bancadas, ¿no? Entonces, nada nos deja, nos impide pensar que estas 10 bancadas que comienzan en este periodo 2021-2026 terminen siendo 15 o 20. Ya empezaron sin haber juramentado a dividirse, ¿no? Ya vimos algunas personas que tomaron ya posición apartada del partido, de la bancada, y que se han declarado independientes. O sea, ¿cómo es eso, no? O sea, te invita a una agrupación, se entiende que tú has analizado con claridad, con detenimiento, a qué grupo estás empezando o piensas hacer campaña con ese grupo político, y pues a la hora de la hora termina por una discusión saliéndose de esas filas, ¿no? O porque se entiende que durante la campaña ahora ya piensan distinto y pues se apartan de esas filas. Yo creo que falta mayor fortaleza de nuestras organizaciones políticas y es necesario, por lo tanto, trabajar en este punto, ¿no? Unas horas antes de la proclamación del evidente
Pedro Castillo, la señora Fujimori dio unas declaraciones asumiendo el resultado porque la ley lo manda así, pero de igual forma en su discurso insistía en el fraude. ¿Cómo se pueden tomar estas declaraciones teniendo en cuenta que ha perdido con casi el mismo porcentaje de cuando perdió con PPK? Sí, bueno, cada vez le va quedando, creo que el sinsabor es lo reducido del porcentaje, mucho más bueno, reducido frente al de hace 5 años, ¿no? Nuevamente. Entonces, pues queda ese golpe, ¿no? Esa impresión de que cada vez estamos tan cerca de ganar algo, se entiende para su agrupación y que a la hora de la hora pues terminan perdiéndolo, ¿no? Eh, yo creo que pudo haber hecho una mejor campaña. Me parece que hubo mejores maneras de poder disipar las dudas que su candidatura también generaron. Ambos generaron dudas, ¿no? En el caso de ella, las que cargaba sobre los años 90, lo que fue el estilo de hacer Congreso durante el periodo 2016-2020, ¿no? Yo creo que pudo haber tenido una mejor mea culpa, o mejor mea culpa, o plantear mejor los retos hacia donde ella esperaba llegar de haber sido electa presidenta, ¿no? Vamos a ver ahora cuál será el rol que cumple, el papel, el desempeño que tendrá la bancada de Fuerza Popular y las otras bancadas, ¿no? Las otras bancadas de igual manera. Como lo has dicho, es un congreso fraccionado en el cual para que las cosas caminen, lo mínimo necesario es algún paquete de consensos, ¿no? De hacia dónde pensamos llevar al país, ¿no? En un año clave, además, no solamente por lo simbólico de los 200 años del Bicentenario, sino por la crisis de salud, los estragos en nuestra economía, que no está crítica, pero tampoco está en un estado óptimo, ¿no? El alza del dólar es una primera señal de ello, ¿no? De la tensión, del pánico, del pavor que puede generar ciertas medidas y que no se tenga mucha claridad de hacia dónde va el país, sobre todo en el tema económico, ¿no? Siguiendo lo que me comenta acerca de esta inestabilidad que hay actualmente, uno de esos factores podría ser la propuesta de la nueva constitución que tiene gente a favor, gente en contra. ¿Es viable una asamblea constituyente? ¿Cuál es su lectura ante las declaraciones de Castillo, quien menciona exactamente que respetará la constitución hasta que el pueblo lo decida? Bueno, yo entiendo que lo que piensas es de seguramente hacer algún referéndum para que la población decida si quiere quedarse con esa constitución. En todo caso, las preguntas para un justo referéndum serían tres, ¿no? ¿Dejamos la constitución como está? ¿Le hacemos reformas a la actual constitución o cambiamos de constitución? ¿No? Yo creo que eso sería la mejor manera de hacer este posible referéndum, ¿no? Eh, ahora, yo creo que no es el mejor tiempo para hacer una asamblea constituyente. Plantear una asamblea constituyente, teniendo que hacerlo además por los mecanismos constitucionales que esta Carta del 93 dispone, ¿no? Lo cual creo que no todos lo tienen tan claro, que sea por esa vía constitucional, legítima, eh, pues te plantea el escenario de abrir una nueva elección, buscar constituyentes, elegirlos, sentarlos a trabajar por un año por lo menos y luego tener que hacer un referéndum para que se pueda validar ese trabajo de la constituyente. O sea, en plena situación de lo que estamos atravesando, pandemia, ¿no? Que es cierto, con esta bulla de las elecciones y demás, pareciera que ya no hay muertos de la pandemia, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Pues no hemos bajado la guardia, ¿no? Entonces, esto más en los temas de urgencia económica y demás, yo creo que no plantea un escenario claro para un cambio de constitución. Lo que yo haría es tratar de buscar una reforma parcial de la constitución, pero gradualmente, ¿no? Trabajando para ello con, obviamente, el Congreso, para eso hay una comisión de constitución y demás, ¿no? Esa creo que sería la mejor manera. Estamos a pocos días, esperemos, de conocer al gabinete ministerial. ¿Estaremos nuevamente ante ese escenario en el que no se dé los votos de confianza y haya de nuevo estos atrasos y estas dilataciones por parte de ambos poderes, como lo tuvimos el quinquenio pasado? ¿Te refieres, perdón, a? Al gabinete ministerial.
Sí. ¿Cómo ves, cuál es su lectura acerca de los votos de confianza con respecto a entre el Congreso tan polarizado, tan fraccionado ante los posibles voceados ya gabinete ministerial de Pedro Castillo? Bueno, vemos nombres voceados, casi todos los días se cambian, ¿no? O sea, no me animaría a decir si los congresistas van a estar muy de acuerdo o no con esos nombres voceados, porque me parece que hay mucho de bluff, ¿no? De falsa noticia o de alguien que se le ocurre poner en una lista, pues, y mandarlo por WhatsApp, 19 nombres y ya, ¿no? Entonces, no creo tener en claro un panorama sobre lo que ocurriría en un voto de investidura, un voto de confianza, ¿no? Perdón, un voto de investidura al gabinete ministerial. Yo sí considero que lo más idóneo sería buscar algo multipartidario, ¿no? Algo que tenga representación de las distintas fuerzas políticas y no solamente de quienes ganaron, ya que venimos de un escenario tan dividido, es cierto, alguien ganó y por un voto se gana, pero en medio de esa victoria, pues no hay que tampoco buscar enrostrarse al resto, ¿no? Y sentirse victorioso campante, ¿no? Sino, es su victoria, no hay nadie lo quita. Está proclamado esta fórmula de gobierno, este partido político que lo cobijó, ¿no? Está invitado a ese partido político. Pero eh, hay que buscar tender puentes con las otras fuerzas políticas de todas maneras, ¿no? Yo creo que eso llevaría a una mayor estabilidad para su propio gobierno, ¿no? Finalmente, una última pregunta. La pieza de Vladimir Cerrón. Por un lado, se tiene declaraciones del mismo presidente electo que no será ni el portero. Y por otro, hemos tenido declaraciones de Ceballos, posible ministro de Salud, que en temas de salud sí se le consultará al líder de Perú Libre, junto a otros congresistas que también lo consideran fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta pieza en este nuevo quinquenio? ¿Cuál es su lectura sobre ello? ¿Será la piedra en el zapato de la gestión de Castillo? Yo creo que esto también implica como que la confusión que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Sobre quién representa qué, ¿no? El presidente de la República es uno, o sea, no hay duda de eso, ¿no? Te puede haber invitado el grupo político que fuera y demás, pero el presidente es uno. El presidente es el presidente de la República. Una cosa es el presidente de un partido político, lo que fuera. Eso cosas diferentes, ¿no? Por más que sean del mismo partido, invitado, militante de toda la vida, o como fuere, ¿no? Presidente de la República, en este caso el señor proclamado Pedro Castillo, es jefe de Estado y jefe de gobierno del Perú, ¿no? Ni siquiera descansa sus responsabilidades en la presidenta del Consejo o presidente del Consejo de Ministros, sea cual fuere, ¿no? Porque creo que confundimos a veces, se escucha esto mucho en el argot cotidiano, ¿no? Compartir el poder con el presidente del Consejo de Ministros o presidenta, y esto no puede pasar porque con nuestro ordenamiento institucional no lo permite. O sea, ¿es una figura clave el presidente del Consejo de Ministros? Claro que sí. ¿Es un vocero, un coordinador de ministerio? Sí. ¿Es una persona que acompaña y refrenda con el presidente de decretos? Sí. Pero no es alguien que, como que el presidente se parte en dos, ¿no? Y es un pedazo presidente y el otro lo tiene el presidente del Consejo de Ministros. No. Eso no pasa en un régimen como el nuestro, ¿no? Es un régimen parlamentario. Entonces, no comparte así las cuotas de poder, una, ¿no? Dos, el tema del partido que le llevó a la presidencia, ¿no? Y además que no fue el partido, lo que fueron los votos de peruanos que en primera vuelta no votaron por él y que en la segunda vuelta se animaron, ¿no? Por fastidio a la otra opción, porque les convenció de repente algo de último momento del señor candidato, en fin, ¿no? Cada quien sabrá por qué optó por cada opción, ¿no? Eh, pero esto no implica que el partido que gobernó tenga pues que estar al costado del presidente, ¿no? En su despacho, diciéndole qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿no? Creo que eso tiene que tenerlo claro también. Hay una relación, desde luego que la hay, ¿no? Pero habrá ministros que son puestos de confianza del presidente de la República, no puestos de confianza del presidente de un partido, ¿no? Una cosa es tener la jefatura del partido, la presidencia del partido, o ser fundador, porque una cosa es también ser fundador del partido, otra cosa es ser presidente del partido actualmente, ¿no? Secretario general del partido, ¿no? Y otra cosa es ser presidente de la República, ¿no? Y además hay una bancada de Perú Libre que tendrá un vocero de bancada, ¿no? Entonces, hay vocero de bancada, presidente del Partido Perú Libre, presidente de la República, ¿no? Y los tres no son la misma persona, ¿no? Ni los tres tienen por qué estar pensando en todo al 100% igual tampoco. Que hay
sintonía, que van a tener que coordinar porque han sido parte de, de un grupo político que ha ganado la elección, son parte, obviamente que sí, no se van a vivir peleando pues al día siguiente de ponerse la banda presidencial, ¿no? Pero de ahí a que se hace todo porque me dieron estas instrucciones, tampoco es así, ¿no? Y lo van a entender porque gobernar el Perú tampoco es una tarea tan compleja, perdón, tan simple o sencilla como algunos parece que lo piensan, ¿no? En una tarde de café. Entonces, no es tan fácil como que te mandan una plana, ¿no? Y te ponen ahí los puntos que hay que hacer y ya está, ¿no? Bueno, estimado señor Vallejo, muchísimas gracias por su tiempo, por responder estas preguntas y también darnos estas explicaciones que son necesarias ante esta coyuntura. Esperemos volver a tenerlo muy pronto aquí en la cuarta, quizás para el análisis de los 100 primeros días. Ojalá, seguramente así será. Ok, muchísimas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Y esas fueron las opiniones y lecturas del politólogo Jorge Vallejo acerca del próximo gobierno de Pedro Castillo como presidente de la República. Los acompañó en este video Patricia Rodríguez. Hasta otra oportunidad.